Okay, I think we're ready to begin. Estamos listos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse hoy para esta conversación muy importante sobre un tema muy amplio. Mi nombre es Mike Talbot y soy el director de la oficina de la Universidad de Notre Dame aquí en Ciudad de México. Mi rol es crear oportunidades de colaboración, intercambios e investigaciones junto con colegas de México. Estoy especialmente emocionado por este evento porque, igual que yo, todos los panelistas son exalumnos de Notre Dame y de nuestro programa de derechos humanos. Me alegra ver que se han desarrollado profesionalmente en trabajos que tienen un impacto positivo aquí en México. Antes de darle la palabra a nuestro moderador, el profesor Paulo Carrozza, quiero agradecer a los panelistas por aceptar la invitación a participar. También quiero agradecer a otras personas que hicieron este evento posible. Al profesor Carrozza por aceptar servir como moderador, a Felicia Capanigre por colaborar en la organización del evento y a Tim de ND Studios por las cosas técnicas. Y por supuesto a todos ustedes por estar aquí. Ahora quisiera presentar al moderador para que podamos comenzar. El profesor Paulo Carrozza es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame y director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales, también en Notre Dame. Él es especialista en derechos humanos. Entre 2006 y 2010 fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sirviendo un año como presidente. En 2009 recibió la Orden de Mérito de Bernardo O'Higgins, el honor más alto otorgado a un ciudadano extranjero en la República de Chile, en reconocimiento a su servicio al sistema interamericano de derechos humanos. Además, Carrozza ha servido al Vaticano en diversas funciones. En 2016 fue nombrado miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales por el Papa Francisco. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado actuar como moderador hoy. Con esto le paso la palabra al profesor Carrozza para que presente a nuestros panelistas y comience la conversación. Gracias. Bueno, gracias a ti, Mike. Realmente ha sido no necesario una introducción tan larga para simplemente el moderador, porque las estrellas de esta tarde son nuestros 4 panelistas. Agradezco a ti y a ND Notre Dame International en la Ciudad de México para la oportunidad de estar aquí con todos para discutir temas de importancia tan trascendente para México y para derechos humanos en general. Aún más, para mí es un honor y muy sinceramente un orgullo presentar 4 abogados de derechos humanos tan destacados que todos han sido alumnos de nuestro programa de maestría en derechos humanos a Notre Dame. Por la trayectoria y experiencia que han tenido después de terminar los estudios, todos de los 4 han conseguido un conocimiento de la situación de derechos humanos amplia y profunda y son todos activamente involucrados en la realización práctica de los derechos humanos en México, como vamos a escuchar. Entonces, esta tarde voy primero a presentar los 4 panelistas.
Después, cada uno va a ofrecer unas breves observaciones sobre unas preguntas muy generales, pero contestando, creo, desde la perspectiva de su distinto trabajo, experiencia, conocimiento y pericia. Pero en general, queremos discutir cuáles son los temas de derechos humanos más claves hoy día, más urgentes en este momento en México y por qué. ¿Y cómo está el país enfrentando estos retos? Hay unos sucesos notables en que se han logrado la protección de derechos humanos más alto, más exitoso. ¿Y qué podemos aprender de estos éxitos para el futuro y para nuestro trabajo como gente dedicada a la protección de derechos humanos? Después de las 4 presentaciones, habría una oportunidad para recibir preguntas y comentarios desde el público que participa aquí. Entonces, si se quiere proponer o poner preguntas, se puede hacer utilizando el botón en bajo de su pantalla donde dice Q&A, Question and Answer. Y desde ahí van a llegar las preguntas a mí como moderador. Entonces, sin más atraso, voy a presentarles los 4 panelistas. Primero vamos a escuchar de Regina Castro-Trausen, que es directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Regina estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y posteriormente realizó 2 especialidades en la Universidad Panamericana. Inició su carrera profesional en el área de litigio civil en distintos despachos privados y en el 2012 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Arturo Saldívar. Tras haber obtenido la beca Fulbright García Robles, cursó la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame y posteriormente trabajó como abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su regreso, Regina trabajó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y más tarde ingresó a la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, donde tras haber ejercido diversos cargos, fue nombrada directora general. Después vamos a escuchar de Salvador Leiva Morelos Zaragoza. Salvador actualmente es secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Salvador es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. En el pasado, Salvador ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como becario Rómulo Gallegos y fue especialista en terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, en Managua. Fue oficial legal en la Organización Internacional Robert F. Kennedy Human Rights, con base en Washington, y visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. Y es autor de diversos artículos nacionales e internacionales en español y en inglés en materia de derechos humanos. Docia Calderón Maidón es consultora internacional y profesora del Centro de Derechos Humanos por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Docia es abogada defensora de derechos humanos con maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Docia cuenta con experiencia profesional en organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos a nivel regional, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, y ha trabajado con diversos actores tales como autoridades y organizaciones de la sociedad brindando asistencia técnica
así como en la observación y documentación de violaciones de derechos humanos. Asimismo, ha centrado su trabajo en la docencia en derechos humanos e investigaciones sobre los derechos a la verdad y a la reparación frente a graves violaciones de derechos humanos. Y por último, por cuarto, vamos a escuchar de Fabián Sánchez Matús, actualmente director ejecutivo del Laboratorio de Litigio Estructural. Fabián tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Fue abogado y director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y es fundador y director ejecutivo de IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Ha litigado diversos casos en materia de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, como ven, tenemos una experiencia impresionante con estos 4 panelistas y por eso voy a dejar inmediatamente la palabra primero a Regina Castro. Muchas gracias, profesor. Pues buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer la atenta invitación de Notre Dame International en la Ciudad de México a través de Michael Talbot, que además de amigo, querido, también fue compañero dentro del LLM, pues a participar en esta mesa. Me da mucho gusto saludar a Fabián, a Docia, a Salvador, con quienes es un gusto compartir estos espacios y también objetivos. Y por supuesto a nuestro querido maestro Paolo Carrozza. Espero que todas y todos se encuentren muy bien de salud en estas difíciles circunstancias pues, mundiales que estamos atravesando. El tema que nos han invitado a conversar del día de hoy es el estado de los derechos humanos en México desde la práctica. México atraviesa una profunda crisis por lo que hace al respeto y protección de los derechos humanos. Ello adicionado a que en nuestra sociedad existe una profunda desigualdad en el acceso y en el ejercicio de los derechos humanos. El contexto inédito en el cual estamos atravesando derivado de la pandemia no ha hecho más que evidenciar lo que ya era un poco inevitable. Aun cuando se han realizado enormes esfuerzos desde la práctica y desde pues, casi todas las instancias para lograr una igualdad sustantiva, nos siguen rebasando y siguen resistiendo las inmensas estructuras construidas sobre andamiajes de discriminación en México. Durante los últimos meses hemos sido testigos de los enormes retos de los derechos humanos. La falta de garantía para disfrutar el derecho al mejor estado de salud posible. La volatilidad en el derecho del trabajo. Lo que a su vez ha implicado la vulneración del derecho a la seguridad social de muchísimas personas. Los múltiples riesgos que conlleva el no acceder a una vivienda digna, los kilómetros por recorrer que están pendientes para garantizarles a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual una vida libre de violencia y de feminicidios. Y por supuesto, no podemos olvidar de las agravantes que representan las interseccionalidades que viven millones de mexicanas y mexicanos en este país. Pues bien, como sabemos, no es lo mismo disfrutar el derecho a la educación para un niño de clase media en la Ciudad de México que las dificultades que representa para una niña mazahua con discapacidad en su intento por gozar del mismo derecho. La profunda desigualdad en la que vive nuestra sociedad tristemente impacta de manera directa en el ejercicio y el goce de los derechos humanos. Y esto, por supuesto, no debería de ser así. Ante estos escenarios que pues, pueden resultar muy desalentadores, también me surge la necesidad de recordarles que desde mi punto de vista, pues no todo tampoco es obscuridad. Y que desde nuestra posición privilegiada como abogadas y abogados, tenemos innumerables herramientas para mejorar las condiciones y calidades de vida de las personas que acuden a nosotros, ya sea buscando acompañamiento o asesoría jurídica, o ya sea para exigir justicia a través de sentencias que reparen en la mayor medida posible las violaciones de las que han sido víctimas. Considero que para avanzar en el respeto y la protección de los derechos humanos, debemos de sumar esfuerzos desde las distintas prácticas del sector jurídico,
desde la sociedad civil, desde la academia, del sector privado y, por supuesto, del sector público e institucional. Y también sumar esfuerzos desde otros ámbitos de trascendental importancia también para el país, desde el sector político, económico y social. Para avanzar hacia una verdadera cultura de respeto de los derechos humanos, considero que también debemos empezar en las aulas, en las escuelas de derecho, en una formación sólida de abogadas y abogados que analicen los postulados jurídicos desde una perspectiva transversal de los derechos humanos, no como una materia aislada, sino que podamos ser capaces de repensar el derecho a partir de una visión y de igualdad y no discriminación desde todos los ámbitos del derecho. Adicionalmente, en el sector público, considero que debemos seguir apostando por la sensibilización, la capacitación y la especialización de las personas que imparten justicia, pues esto sin duda aporta a la disminución en los índices de impunidad en México, pues que son muy altos, ya que tener conocimientos necesarios para detectar con rapidez y facilidad las vulneraciones a los derechos humanos desde las primeras instancias implica a su vez impartir una justicia mucho más pronta y expedita. Específicamente en el ámbito jurisdiccional, considero que la constante capacitación de las personas que imparten justicia también es crucial. Las personas juzgadoras, al dictar sentencias, deben buscar que sus reparaciones abarquen una verdadera reparación integral a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, y que estas reparaciones busquen que sean materialmente posibles y suficientes para restituir o, en su caso, indemnizar, rehabilitar y satisfacer a las víctimas en la proporción de los daños que han sufrido. A pesar de la difícil situación que se encuentran los derechos humanos en México, también considero que en los últimos años hemos experimentado avances importantes en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Como seguramente saben, a partir de 2011 tuvimos una reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual dio rango constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y es posible notar una transformación considerable al hablar, enseñar y hacer derecho. En el ámbito jurisdiccional, esta reforma ha tenido un impacto práctico relevante y patente. Considero que cada vez es más patente y más perceptible la internalización de la perspectiva de derechos humanos en las personas que imparten justicia. Con mayor frecuencia se encuentran sentencias en donde las personas juzgadoras toman en especial consideración a los grupos en situación de vulnerabilidad. Pueden ser niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, cuestiones de género, edad. Y esto lo importante es que se haga desde las primeras instancias, pues ello implica un avance fundamental en la garantía del derecho de acceso efectivo a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha desarrollado a partir de esta reforma numerosas y valiosas sentencias a partir de las cuales se desarrollan y protegen los derechos humanos. Hay muchas que podríamos platicar, pero bueno, pues hay una línea jurisprudencial vasta sobre el reconocimiento de la diversidad en las familias y la protección de estas desde su constitución. Muchas sentencias en materia de género y aquellas que aportaron a constituir la metodología para juzgar con perspectiva de género. Algunas otras pues muy relevantes en materia de discapacidad y cómo se desaplicó la figura, por ejemplo, de la interdicción al considerar que resultaba una restricción desproporcionada a los derechos de las personas con discapacidad. En fin, un gran número de sentencias que considero que han contribuido de manera primordial a modificar estas estructuras y la cultura jurídica del país hacia una mayor igualdad y no discriminación. Entonces creo que hasta aquí hago esta primera introducción y bueno, pues platicamos un poco más adelante. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Regina. Bueno, paso la palabra a Salvador. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, profesor Carozza, Michael, que Michael, por cierto, estudió en el mismo año que yo, bueno, uno de sus años conmigo. Es un gusto estar otra vez aquí en un espacio de la Universidad de Notre Dame y más con personas con quienes coincidimos caminos laborales en la defensa de los derechos humanos, como Regina, Docia y Fabián.
Creo que la situación, y me sumo a la opinión de Regina, en el sentido de que seguimos viviendo una crisis de derechos humanos en México, es complicado. Un ejemplo de ellos tan solo es el hallazgo de los 19 cuerpos en Tamaulipas la semana pasada, 19 cuerpos calcinados, probablemente de personas en contexto de movilidad humana. Recientemente, en las mañaneras del presidente, ha sido objeto de casos de personas que llevan 10, 12, 14, 16 años privadas de libertad sin sentencia, es decir, personas inocentes, algunas de ellas que han sido liberadas, afortunadamente gracias al trabajo conjunto de la Defensoría Pública, por ejemplo, del Poder Judicial Federal y del propio Poder Ejecutivo. Sin embargo, creo que a pesar de que han habido algunos avances, por ejemplo, y quiero enfocarme en violaciones graves de derechos humanos, que es más o menos el tema que trabajamos desde la Defensoría Pública en la Secretaría Técnica, y por ejemplo, se han creado leyes como la Ley General en materia de tortura, la Ley General en materia de desaparición forzada. Regina ha hablado también de un amplio avance jurisdiccional, y aquí creo que hay que reconocer que el papel del Poder Judicial Federal ha sido primordial, si no es que digamos, el líder en lo que ha sido el combate a las violaciones de derechos humanos, la garantía del derecho a la verdad, y entre otras situaciones relacionadas con esta deuda que tenemos histórica en México de más de 50 años, ¿no? Se promulgaron estas leyes, se han creado instituciones como el Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Por ejemplo, a partir de la administración del ministro presidente actual, del ministro Arturo Saldívar, pues se creó la Dirección General de Derechos Humanos, donde está Regina, perdón, no sé si se creó, pero se fortaleció, teniendo una presencia muy importante dentro del Poder Judicial. En el Instituto Federal de la Defensoría Pública se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, que tiene como objetivo idear, coordinar, establecer y dar seguimiento a estrategias estructurales en materia de combate a la tortura. Sin embargo, creo que uno de los principales obstáculos que nos presentamos como sociedad mexicana, pero también como abogadas y abogados defensores de derechos humanos, es el tener que estarnos preguntando constantemente si lo que estamos haciendo es suficiente, si aún estamos a tiempo de hacerlo, por ejemplo. Cada día que pasa es un día más, particularmente ahora con la pandemia, desgraciadamente, es un día más que algún familiar de una persona desaparecida muere sin saber dónde está su ser querido. Cada día que pasa es un día del proyecto de vida truncado de las personas que están en la cárcel siendo inocentes y a quienes se les fabricó un delito, quienes además padecen, por ejemplo, las secuelas o las consecuencias de la tortura a la que fueron víctimas desde hace 10, 15, 20 años, ¿no? Por ejemplo. Hay que reconocer que han habido ciertos avances, y ahí me sumo también a la participación de Regina, en el sentido de que depende mucho de la educación, de la capacitación y de la profesionalización, no solo de las y los servidores públicos que trabajamos en instituciones de defensa y promoción de los derechos humanos, sino también de las y los estudiantes en las aulas, con una perspectiva integral de enfoque de derechos humanos y, por supuesto, con una perspectiva de género también. Entonces, pues agradezco nuevamente, y esta es la primera intervención por mi parte. Gracias, Salvador. Docia, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo también quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a mis queridas y queridos colegas de Notre Dame y por el espacio tan rico. Y bueno, retomando algunas de las ideas tanto de Regina y de Salvador, si bien ha habido un andamiaje jurídico e institucional importante en México desde los últimos años, es importante también reconocer que aún se enfrentan retos. Y me voy a centrar un poco en los desafíos, porque justamente a través de mi experiencia con el acompañamiento a colectivos de familiares de víctimas de desaparición y de graves violaciones de derechos humanos, es que hemos podido mapear estos grandes retos en el acceso a la justicia, en los procesos de denuncia. Y vemos que un elemento común es la imperante impunidad. La impunidad. Nos topamos con fiscalías, ministerios públicos, con operadores de justicia que enfrentan muchos retos al interpretar, por ejemplo, cuáles son las características de una grave violación de derechos humanos, a qué se refiere cuando hablamos de desaparición de personas cometida ya sea por particulares o cuando se trata de una desaparición forzada, ¿no? También cuando hablamos de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, nos encontramos ante
no siempre, pero sobre todo a nivel local, ¿no? Fuera de lo que sucede a nivel nacional en Ciudad de México, lo que pasa en las fiscalías estatales, locales, es que encontramos a fiscalías débiles, donde existe una poca profesionalización en relación a derechos humanos, donde, por ejemplo, la utilización de estándares internacionales de protección de derechos humanos es desconocida o bien es álgida, es débil, es confusa. Entonces existe una necesidad imperante de profesionalización para el fortalecimiento del sistema de justicia. A ver, si bien, como bien lo decía tanto Regina como Salvador, creo que la Suprema Corte de Justicia ha sentado precedentes y ha desarrollado una línea jurisprudencial riquísima, donde va estableciendo algunos parámetros. Esto no siempre llega a nivel local, ¿no? Entonces, sí me gustaría hacer esa salvedad. Y bueno, ¿qué pasa? No solamente impera impunidad cuando hablamos de casos de graves violaciones de derechos humanos, sino que uno de los grandes retos es cuando, por ejemplo, uno de estos casos, cuando se denuncia un caso de tortura, de desaparición, por ejemplo, estos llegan a judicializarse, ¿no? Que sabemos que per se ya es un proceso larguísimo. Entonces, y bueno, y hablar de reparación o del derecho a la verdad, tanto el derecho a la verdad judicial, se ven truncados estos derechos. Entonces, mi mensaje en esta primera intervención sería, o mi reflexión hacia todos ustedes y todas ustedes es, ¿cómo fortalecemos, cómo hacemos eso que estudiamos algunas y algunos en las aulas de derecho, o cómo comprometemos a las universidades de derecho para que se formen abogados y abogadas defensores de derechos humanos, donde comprendamos el derecho como una herramienta de transformación social, donde podamos resolver aportar, contribuir a estas graves violaciones de derechos humanos, ya sea si somos funcionarios públicos, si nos dedicamos a la academia, si somos parte de algún organismo, alguna organización internacional. Entonces yo dejaría ahí mi reflexión sobre qué es lo que tendríamos que estar haciendo como abogadas y abogadas de derechos humanos para contribuir, para contrarrestar la impunidad frente a estos graves hechos que también creo que Salvador describió muy bien, la muerte de personas en contextos de movilidad humana, la desaparición diaria de mujeres, de niñas, de adolescentes. Entonces, yo creo que yo por ahí en este momento dejaría como mi intervención a manera de reflexión. Muchísimas gracias, Paolo. Gracias, Docia. Bueno, Fabián, por favor. Muchísimas gracias, bueno, en primera instancia a la Universidad de Notre Dame, lógicamente, por la invitación, por organizar este evento que me parece a mí importantísimo y que de nuevo nos pone entre colegas también a reflexionar un poco sobre la situación en México, ¿no? Y a ti, obviamente, Paolo, por moderar esta mesa, y yo creo que también es muy importante esa retroalimentación entre profesores y exalumnos, ¿no? Y cómo poder seguir involucrando tanto a la Universidad de Notre Dame como a los distintos profesores en el terreno también. Yo creo que eso es valiosísimo. Bueno, a ver, yo diría, voy a meter un poquito de ruido, ¿no? Quienes ya me conocen sabrán que es un poco mi línea, ¿no? A ver, yo diría que en México tenemos no una crisis, habría que buscar una palabra nueva quizá para algo que ya viene desde hace décadas. En crisis tenemos 20 años más o menos en materia de derechos humanos en México. Entonces habría que buscar algo más allá de una crisis, ¿no? Con algunos colegas también de la región alguna vez hemos charlado diciendo, por ejemplo, haciendo similitudes entre estados, en Chile decían tienen una institucionalidad bastante sólida, ¿no? Y una ciudadanía débil. Hoy día hemos visto que ha surgido una ciudadanía bastante fuerte en Chile, ¿no? En Argentina me decían hay una ciudadanía bastante sólida y una institucionalidad muy débil, ¿no? Y cuando veíamos a México decíamos, pues México parece que no tiene ni institucionalidad ni ciudadanía. Entonces yo creo que eso es parte de lo que podría estar explicando esa crisis agravada en materia de derechos humanos, digámoslo así, en México, ¿no? Si uno ve estas dos líneas, institucionalidad, ciudadanía, pues bueno, centrémonos por ahora en ciudadanía. Tenemos una sociedad civil bastante débil,
bastante, digamos, carente en la exigencia de sus derechos, ¿no? Y este es un gran punto que habría que trabajar, yo creo, y eso es de nuevo parte de lo que podría explicar en la situación en la que nos encontramos en este momento. Si hablamos de la sociedad civil organizada, de organizaciones civiles de derechos humanos, ahí también yo creo que hay un gran problema. Nos encontramos con una sociedad civil que somos autorreferenciales, pocas veces vemos a modelos, a prácticas que se están desarrollando en otros países, habría que ver eso, ¿no? Es una sociedad civil, las organizaciones somos poco autocríticas, hay una deficiencia enorme en cuanto al enfoque de víctimas, de lo que realmente es un enfoque de víctimas. Si uno compara, por ejemplo, Venezuela con México, no tenemos nada que hacer, estamos muy mal en ese sentido, ¿no? Yo creo que no hay una estrategia, no hay una coordinación. Un ex relator de Naciones Unidas alguna vez me dijo, después de visitar el país, qué bárbaros, increíble, en México están súper bien organizados, ¿no? Y se sorprendió cuando yo le dije, bueno, sí, muy bien, cuando tú tienes las reuniones como relator y visitas el país, la sociedad civil se reúne un mes antes, prepara un informe, llega a la reunión, se presenta el informe, todo el mundo participa, se dividen los tiempos, en fin. Una vez que se va el relator, la sociedad civil se vuelve a dispersar. Hay una atomización muy preocupante y hay organizaciones incluso que se han debilitado en los últimos años, instituciones de derechos humanos que venían siendo, yo creo que los referentes en la materia, hoy día se han visto, yo creo que debilitadas, ¿no? Si uno ve también un referente a nivel internacional, yo pondría la sociedad civil peruana. Me parece que el movimiento de derechos humanos en Perú ha sido un ejemplo desde mi punto de vista, ¿no? Y es algo a lo que habría que pensar, llegar en algún momento. Si uno ve institucionalidad, entonces, por el otro lado, tenemos a lo mejor unas leyes que podrían generar una institucionalidad fuerte. Yo creo que el problema de la legislación en México no es tal. Tenemos buena legislación en materia de derechos humanos. Tenemos algunas instituciones creadas, algunos son unos elefantes, sí, enormes, que habría que poner o hacer una revisión de sus mandatos, de estructuras, en fin, ¿no? Pero yo creo que no ha podido fortalecerse la institucionalidad en este país a través de la legislación. Hace falta mucho más, y desde quienes están al frente de las instituciones. Por ejemplo, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hemos pasado 4 o 5 años con una institución sumamente débil, con personas en la cabeza que no tienen el perfil idóneo para trabajar en estas instituciones. Y es ahí donde de nuevo se debilita esa institucionalidad, ¿no? Mencionaban ya mis colegas Regina, Salvador, Docia, el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Para empezar, habría que decir que esa no fue una reforma integral en materia de derechos humanos, y ahí recuerdo el trabajo que hicimos entre organizaciones de sociedad civil en su momento, academia, liderados por la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde se revisó artículo por artículo de la Constitución en México para hacer una propuesta de reforma constitucional, y al final las organizaciones, y lo voy a decir, se negoció con el Congreso en México para tener una reforma constitucional de este tamaño. Y yo fui incluso bastante crítico en ese momento. La misma sociedad civil me decía, no hables, si no vas a hablar a favor de la reforma constitucional, mejor no digas nada. Bueno, lo último que yo dije fue, está bien, acepten esa reforma que el Congreso les vendía como la reforma probable y no la deseable. Y bueno, yo les dije, 10 años, se los digo ahora, en 10 años no se va a tocar la Constitución. En este año, en unos meses, cumplimos 10 años en que no se ha tocado la Constitución, que era la promesa del Congreso y era la carta a cambio de que se hiciera esa reforma, de que la sociedad civil aceptara esa reforma. Y van a pasar estos 10 años y no se ha tocado la Constitución, y ahí hay, yo creo que, grandes problemas. Y por último, para no alargarme mucho, yo creo, y lo podemos seguir debatiendo, que me parece que también en materia de derechos humanos el Poder Judicial, que es una institución, yo creo, que sería importantísima en este momento para esos cambios estructurales que decía muy bien Salvador,
tendría que ser crucial y tendría que ser hoy día uno de los actores más relevantes como contrapeso de los otros poderes, pero desde mi punto de vista yo creo que no es tanta esa labor en materia de derechos humanos a través de sentencias. Y ojo, no estoy diciendo que no sea la Suprema Corte, en este caso, o los poderes judiciales de los distintos estados de la República, quienes no tengan interés o no lo hagan como una política institucional, ¿no? Detrás hace falta justo, de nuevo, sociedad civil que esté litigando, y a lo mejor eso es algo a donde yo apunto en este momento. El litigio creo que es una de las labores más importantes hoy día en este país, no como el fin en sí mismo, sino como una herramienta más de exigibilidad de derechos humanos, pero sí yo creo que el Poder Judicial tendría ahí una labor más fuerte, necesita de nuevo de este lado, y con esto voy a terminar, hace ya unos años, unos 10 años más o menos, justo hoy quien está de presidente de la Suprema Corte tenía la labor de ser el vínculo con la sociedad civil en materia de derechos humanos desde el Poder Judicial, desde la Suprema Corte, y tuvimos algunas reuniones, nos sentamos con él, con el ministro Saldívar en ese entonces, y nos decía, háganos llegar casos, ¿no? Que lleguen casos en materia de derechos humanos a la Suprema Corte. 2 años después, que hubo alguna otra reunión, habían llegado 3 o 4 casos en ese momento, ¿no? De nuevo, y es una cuestión de autocrítica, ¿dónde está la labor de la sociedad civil en materia de litigación en derechos humanos? Es un punto, yo creo que para seguir debatiendo. Excelente, gracias Fabián. Bueno, tenemos como 15, 20 minutos para una discusión, un diálogo entre nosotros y el público. Invito a los 4 panelistas a encender sus videos, así que se pueden ver todos. Y bueno, empezamos desde el ruido que hizo Fabián. Y quisiera preguntar a los otros 3 qué piensan de esta crítica, digamos, más amplia, más estructural de la situación respecto a derechos humanos en México. O sea, que las 2 dimensiones, el institucional, de la falta de una ciudadanía realmente en el país. ¿Les parece correcto? ¿Y qué se puede hacer en cuanto es correcto para resolver o mejorar esta situación? Docia, por favor. Gracias. Yo entiendo el punto que dice Fabián, sin embargo, también observo otros matices no solamente sobre el papel de la ciudadanía, sino de los colectivos, de los familiares de víctimas de desaparecidos, por ejemplo. Creo que ellas y ellos han jugado un papel fundamental para impulsar a las instituciones a buscar a sus seres queridos, ¿no? Hoy por hoy sabemos son las mamás del hijo, del esposo desaparecido quienes hacen la búsqueda a pie y acompañan a las autoridades a hacer estas búsquedas, el reconocimiento de restos humanos. Entonces, vemos este fenómeno donde los colectivos de familiares de víctimas, de afectados, están jugando un papel fundamental y están poniendo en aprietos, por decirlo así, a las instituciones, porque les dicen, a ver, es por aquí, y yo sé, por ejemplo, que no tiene las capacidades en temas forenses. Sin embargo, yo en la práctica que he estado en el terreno, sé cómo buscar, sé cómo hacer estas búsquedas. Entonces, yo ahí matizaría un poco. Creo que al menos en el caso de desaparición de personas, los colectivos han jugado un papel fundamental y han impulsado y han presionado a las autoridades. Gracias. Regina, por favor. Sí, bueno, ahí creo que yo comparto como ambas perspectivas de tanto lo que dijo Fabián como lo que dijo Docia, en el sentido de que, bueno, primero sí coincido y eso también lo charlaba desde un inicio, o sea, creo que el avance efectivamente tiene que venir desde la unión de los distintos sectores, porque uno no puede empujar sin el otro, ¿no? Nos necesitamos a fuerza y entre todos los sectores. Entonces, a mí, bueno, me parece primero pues primordial que haya gente comprometida y capacitada en todos los sectores para empujar en conjunto. Eso por un lado.
Por otro lado, también una de las grandes decisiones que ha tenido también la Suprema Corte, pues efectivamente han estado muchas motivadas por sociedad civil y por el litigio estratégico que han llevado hacia la Corte, ¿no? Entonces, me parece que pues ciertas organizaciones que litigan ciertos derechos específicos lo han hecho muy bien en poder llevar sus asuntos y plantearlos de la manera correcta para que puedan llegar a la Corte, ¿no? Lo que hay que también sería como un tema importante, pues desde cómo se plantean los litigios y cómo tienen que traer un tema de constitucionalidad para que efectivamente lleguen a la Corte y no se queden como a mitad de camino, como pasa muchas veces, ¿no? Y por otro lado, tampoco pienso que todo debería de llegar a la Corte, ¿no? También la idea es que efectivamente desde todas las instancias, las personas que están resolviendo, pues también vayan adquiriendo esta capacitación y internalicen esta perspectiva de derechos humanos para que desde las primeras instancias, pues también poco a poco pueda haber una resolución pues más efectiva y más pronta, ¿no? Y sin tener que esperar pues todo este camino hasta la Corte. Entonces, si bien efectivamente pues necesitamos de esos litigios para que se pueda resolver en la Corte ciertos temas, creo que sí se han dado algunos muy importantes. Por supuesto que pues lo mejor es que hubieran más, ¿no? Y que llegaran más temas y pues como decía Fabián, me pareció ese dato pues muy fuerte, ¿no? Que ya se habían reunido para hacerlo y que en 2 años igual llegaron 2 o 3 asuntos. Claro, tenemos que esperar como el movimiento procesal para que un asunto pueda llegar hasta la Corte y eso tarda también mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso también yo apostaría por pues la debida capacitación desde las primeras instancias para no tener que pues esperar tanto por la justicia, ¿no? Salvador, ¿quieres agregar algo? Sí, profesor. Me quedé pensando. Bueno, yo no mencioné la reforma constitucional, pero precisamente, y creo que Fabián da el problema, pero también parte de la respuesta, y es, sí, yo estoy de acuerdo totalmente en esta creencia que algunas abogados tienen de que la reforma constitucional por sí sola, pues ya resolvió todos los problemas, ¿no? Pero creo que particularmente ha sido el camino o las herramientas, y ahí lo que depende es qué hacemos nosotras y nosotros con eso, y hasta dónde lo llevamos, ¿no? Por ejemplo, gracias a esa reforma han habido avances fuertes en materia del reconocimiento del matrimonio igualitario, en materia de, para reabrir carpetas de investigación de crímenes cometidos en décadas pasadas que los familiares y las víctimas creían ya perdidos, como comentaba Docia también, ¿no? En temas de desaparición forzada, por ejemplo, o bueno, perdón, no contrario, pero en relación con lo que comentaba Docia, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, una ley en materia de desaparición forzada que ha sido aplaudida internacionalmente o que tiene todos los elementos, si no hay quienes o no hay muchas personas que la estén utilizando o que la aprovechen como la herramienta? Y lo que dicen, ¿no? Los litigios también, bueno, 3 litigios, pues sí, pero por ejemplo, en el tema que nosotros trabajamos, un litigio que puede ser Florence Cassés, Israel Arzate, las facultades de investigación de violaciones graves de la Suprema Corte cuando las tenía antes de la reforma constitucional, de hecho, pues son las que nos han permitido ahora realmente a hacer el desarrollo en los casos y en el litigio que llevamos, ¿no? Por ejemplo, ante el rezago en la investigación de la tortura como delito, pues es el Poder Judicial quien realmente se puso las pilas y quien va a la vanguardia intentando que paralelamente, bueno, no se va a investigar como delito, pero pues nosotros vamos a hacer nuestra labor en el tema de combatir la fabricación de culpables, ¿no? Entonces estoy de acuerdo en que hace falta quizá un esfuerzo más fuerte, pero otro ejemplo que no me acuerdo si hiciste referencia a ese, Regina, pero fue el que me vino a la cabeza, es el para señalar esta mezcla entre sociedad e instituciones también, ¿no? Y fue el caso de artículo 19, ¿no? Cuando peleó el interés legítimo. Gracias a esa sentencia es que nosotros como Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, siendo institución, hemos logrado ganar ya una docena de juicios donde se nos reconoce como institución para defender derechos humanos. Y todo esto, pues, vangloriando, si lo quieren ver así, a la reforma constitucional, ¿no? Del 2011, que como dices, si la ves así como tal, pues tal vez no es la maravilla, pero lo que depende es cómo la usamos nosotros o cómo la trabajamos. Una respuesta, Fabián. Sí, déjenme reaccionar a algunas cosas. Y yo creo que también
Me faltó decir, voy a decir algunos otros 2 o 3 puntos también críticos que me parece, y después matizar algunas cosas y también decir algunas cosas positivas, ¿no? Yo no creo que sean avances los que existen en el país, y yo creo que esto de nuevo lo podríamos discutir. Yo no veo avances, y eso es algo que también hace algunos años lo discutí con una organización, con Human Rights Watch en algún momento, porque ellos hablaban de un informe justo que habían sacado sobre la situación en México, y tuvimos una discusión y yo les decía, me parece que avances no son, y sí pueden ser acciones positivas, y que pueden ser cosas totalmente distintas, ¿no? Y es que el avance, desde mi punto de vista, a lo mejor soy maximalista, ¿no? Pero tendría que darse ese cambio, ¿no? Cuando uno dice avances, o por lo menos yo lo vinculo con ese cambio, y esos cambios creo que no han llegado. Sí pueden verse esas acciones positivas, como el cambio en la legislación, instituciones, ¿no? De nuevo está ahí el tema de la debilidad institucional, pero bueno, y eso yo creo que es un punto importante. Lo que decía Dos en cuanto al movimiento o más bien los familiares de víctimas de desaparición, por ejemplo, en este país. A mí me parece que sí, pero de nuevo a lo mejor estoy poniendo el nivel muy alto, pero yo no veo ese movimiento de víctimas en el país. Justamente ayer discutía con un profesor también en Notre Dame, que seguramente estará conectado, y discutíamos, y yo decía, yo no veo ese movimiento de víctimas en México como lo tiene, por ejemplo, Colombia, ¿no? Que es una cosa impresionante. Y le decía, yo no lo veo, por lo menos en 20 años, yo no voy a ver ese movimiento. Ojo, y aquí vienen, creo que, cuestiones positivas. Creo que sí podríamos estar caminando hacia allá, ¿no? Y esa es la parte buena que hay que rescatar, y las familias hoy día hacen unas cosas impresionantes, yo creo que en este país, y poco a poco están saliendo acciones como para memoria, para verdad, para justicia, se están judicializando algunos casos, en fin, creo que vamos caminando hacia allá, pero sí, de nuevo, me parece que es crítica la situación, ¿no? Y la parte estructural, como dice Paolo, y eso es algo importantísimo, yo creo, porque es justo de las cosas que yo reforcé, por ejemplo, en la maestría en Notre Dame, como tener esa visión estructural, y de ahí que hoy día yo tenga una organización que dirija una organización que va hacia tocar lo estructural, y es que justo, y ahí retomo el tema del Poder Judicial, el Poder Judicial tendría que estar jugando ese rol, ¿no? Pero creo que todavía le falta algo más. Y adelantándome un poco a las preguntas, alguien menciona en las preguntas ya el tema de la relatividad de las sentencias. Creo, desde mi punto de vista, que el día que se modifique eso, que el impacto de las sentencias no sea individual, sino colectivo, en ese momento yo creo que es donde hablaremos de la verdadera reforma judicial en el país, ¿no? No le estoy quitando importancia a lo que se está haciendo en este momento, que me parece muy bueno, pero de verdad cuando uno quiera decir reforma judicial es cuando hayamos tirado esa idea del impacto de las sentencias en este país de manera individual, ¿no? Y que se dé hacia lo colectivo. Es ahí donde viene, yo creo que ese gran cambio. Ahí sí yo le llamaría un cambio, un gran avance, ¿no? Gracias, Fabián. Muy bien, hay varias preguntas en el Q&A, entonces intentamos seleccionar algunos con los pocos minutos que nos quedan. Entonces, algunos de ustedes enfatizaron la coordinación y cooperación de varios sectores de la sociedad para la realización más amplia de derechos humanos. Y alguien pregunta, ¿cuál consideran que debe ser el rol del sector privado en el tema de derechos humanos en el país? ¿Quién quiere empezar? Fabián, Regina. yo creo que estaba para ti, pero bueno, yo desde mi punto de vista, pues es un poco lo que he estado comentando. Yo creo que el sector, ok, estamos hablando de sector privado, empresas privadas, ¿verdad? No estamos hablando de sociedad civil. Me imagino que sí. Me imagino, sí. Yo creo que también ahí también viene de una cultura, ¿no? De la forma de actuar y ahí también va ligado pues al poder económico del país y de los intereses pues privados de muchas empresas y de un sector que tiene también mucho poder dentro del país, ¿no? Entonces, a mí me parece, y por eso lo decía,
Me parece que esta cultura de los derechos humanos también no se debe dejar solamente para la carrera de derecho o para abogados y abogadas. O sea, me parece que esto tiene que incidir de manera transversal en todas las áreas, en todas las profesiones, en todos los sectores, porque es tiene que ser una visión común de alguna forma para poder seguir avanzando en conjunto, ¿no? O sea, si hay un sector o varios que no están avanzando, pues eso se refleja en todos los demás y eso hace que no podamos avanzar en conjunto y por supuesto es un sector que tiene que estar presente, que tenemos que visibilizar y también tenemos que responsabilizar. Yo creo que también es pues muy importante su actuar y también hold accountable, que no tenemos esa palabra en español, también de sus propias acciones, ¿no? Fabián, ¿quiere añadir algo? Sí, totalmente de acuerdo con Regina. Me parece que es ahí, yo creo que la vía, sobre todo de la parte de rendir cuentas de las empresas, sobre todo, ¿no? Tratándose en materia de derechos humanos o de hacerlas copartícipes de la responsabilidad, ¿no? Porque está el Estado también ahí en esta parte. Pero la otra también, y es una invitación, si es alguien del ámbito privado quien hace esa pregunta de cómo involucrarse, pues también le diría que la invitación a leer, hay un libro de Charles Ebb que se llama La Revolución de los Derechos, ¿no? En donde habla de por qué, por ejemplo, y esto es una parte de participación del sector privado, de cómo financiar a movimientos de derechos humanos, ¿no? De por qué dar dinero para hacer esa labor y concretamente a la labor de justo de rendición de cuentas, de litigio, ¿no? De abogacía, de hacer frente al Estado. Es una lectura bastante interesante y da como 4 o 5 pasos en donde el sector privado puede de alguna forma involucrarse, ¿no? De por qué es importante que se financien esta serie de movimientos y cómo, con ejemplos de otros países, cómo se ha logrado mucho, ¿no? Gracias. Bueno, este énfasis sobre el contexto más amplio cultural es una cosa que como conocen todos ustedes, intentamos de subrayar aquí en Notre Dame, que los derechos humanos tienen una base en la sociedad primero y una estrategia simplemente jurídica no es nunca suficiente para resolver los problemas que tienen raíces más profundas en la cultura y la sociedad. Por eso quiero seleccionar una pregunta aquí que dice, observa, la mayoría de la gente tiene desconfianza en las instituciones mexicanas para levantar denuncias de violación de derechos humanos en México por discriminación social, racial, étnico. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de los mexicanos y que realmente denuncien cuando sus derechos son violados? Docia. Bueno, pues creo que me sumo a la preocupación. Creo que tiene que ver con algunas de las reflexiones que puse al inicio de mi intervención sobre la impunidad. A ver, además de enfrentar la discriminación, la estigmatización por hacer ciertas denuncias de violaciones de derechos humanos, el ciudadano o la ciudadana de pie sabe que difícilmente su caso se va a resolver, ¿no? Y si se va a resolver, muy posiblemente no va a obtener una sentencia condenatoria, una sentencia favorable, y hablar del derecho a la reparación, bueno, esto ya es muchísimo más lejano. Sin embargo, insisto, y creo que tanto como Regina, Fabián, Salvador lo han dicho, tenemos que apostar por el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, ¿no? Si bien fomentar una cultura de respeto hacia los derechos humanos, también, por ejemplo, tener fiscales, defensores que tengan la sensibilidad, por ejemplo, de hacerle una entrevista a una víctima, a un familiar de una víctima, que tengan todas esas herramientas, y yo diría que es con educación en derechos humanos, y además este compromiso que yo decía al inicio, cómo las universidades de derecho están formando a sus abogados, ¿por qué no la necesidad
de pensar el derecho como una herramienta de transformación social, o sea, el derecho disponible, accesible. Entonces yo le apostaría a la educación, que si bien son procesos largos, pero hay que apostarle, ¿no? Hay que dejar de ver el derecho como una cosa única y poco flexible, sino como una herramienta que realmente le hace un bien a la sociedad. Pero me sumo a la preocupación. Creo que tampoco tengo la respuesta, sino la comparto. Claro que nuevamente, siendo aquí en una universidad, tenemos un compromiso con la idea que hay que educar, pero también quizás es aún más largo de lo que dice Dosia. Es una educación, bueno, volviendo a la intervención de Fabián por primero, es una educación de los ciudadanos y no solo de los abogados y profesionales, ¿no? Es cierto. Bueno, Salvador. Agregando a la educación, y Dosia mencionó palabras específicas, una es la sensibilidad. Y retomando, y quizá compartiendo un poco también la participación anterior de Fabián, que decía, no han habido avances, tal vez yo le llamaría, o sea, coincidiendo en eso, lo que han habido son resarcimientos, ¿no? Después de tantos años de desapariciones, tantos años de tortura, entonces ya viene una ley general en la materia, y luego viene una institución que viene para aplicarla, pero resulta que no da los resultados que se esperaban, etcétera. Entonces, siempre vamos como atrás, intentando resarcir todas estas deudas que tenemos con las personas. La respuesta sería, creo que una de las soluciones sería con resultados, ¿no? Como dice, y seguramente Dosia tendrá desgraciadamente muchísimos ejemplos, porque ella trabaja en materia de desaparición forzada, de personas que llevan 15 años repitiendo la historia, siendo revictimizadas ante comisiones locales de búsqueda, ante la Comisión Nacional de Búsqueda, ante la Fiscalía, Fiscalías Estatales, Fiscalías Federales. Por supuesto va a llegar un momento donde ese dolor que has repetido tantas veces ya no lo vas a querer volver a decir y te vas a desistir, ¿no? Entonces, la falta de confianza en parte, o en muy buena parte, es debido también a la falta de resultados de parte de las autoridades. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es esto, ¿no? Resarcir estos daños viejos, donde ya no podemos ni siquiera exigir un mínimo a la persona o a la víctima de, bueno, a ver, sentémonos y trabajémonos juntos. No, ni siquiera. O sea, ahora yo voy a trabajar el triple para resarcirte un poco y entonces en algún momento quizá caminemos a la misma distancia, juntos y juntas en esa búsqueda de justicia. Regina, por favor. Sí, yo coincido con Dosia, con Salvador. Yo ahí también lo que agregaría es que me parece que de alguna forma esto es cíclico, ¿no? Hay mucha desconfianza en acudir a las instituciones. Las instituciones muchas veces no hacen bien su trabajo y entonces abona la desconfianza. Entonces, creo que también partiendo, por supuesto, de la educación y de un fomento a la denuncia y también de un fomento a hacer bien el trabajo desde la parte de las instituciones y a comunicarlo. O sea, creo que muchas veces cuando sí se hace bien el trabajo, cuando se hace el trabajo bien, no se comunica y la gente muchas veces no se entera, ¿no? Nos enteramos siempre y que es en la mayoría de los casos de cuando no se hacen bien las cosas. Pero creo que cuando se hacen bien también abona entonces a la confianza y de alguna forma tal vez algún día podamos empezar a revertir como ese círculo, ¿no? Que pues tratar de que no sea un círculo vicioso todo el tiempo y empezar a meterle otros elementos. Para hacer un círculo virtuoso. Exactamente. Fabián, quería... Sí, de nuevo yo creo que también ahí, como dices, Paolo, las universidades juegan un rol importante en cuanto a educación, pero es distinta la educación que se da, digamos, escolarizada, los estudios de licenciatura, de maestría, ¿no? El doctorado, a la población en general, ¿no? Es muy distinto y sí, sin duda hace falta esa labor, digámoslo así, de promoción en materia de derechos humanos que haría ese fortalecimiento de la ciudadanía. La meta sería que la ciudadanía fuera capaz de exigir sus derechos, ¿no? Y eso es lo que hace falta, a eso me refería yo cuando decía falta de institucionalidad y falta de ciudadanía. La ciudadanía en México tiene esa debilidad, ¿no? En cuanto a la exigencia de sus derechos. Y es muy importante porque, y esto yo creo que genera movimientos sociales, ¿no? Y eso es lo que también carece este país, de un movimiento social fuerte, consolidado, que exija sus derechos y que entonces
haga que la respuesta de las instituciones se dé en ese sentido y no sea resarcir, como bien dice Salvador, ¿no? Y como para ejemplo es ese intento de movimiento civil, de sociedad civil en México, se sentó con el hoy presidente de la República cuando ganó la elección y le exigió la creación de un mecanismo contra la impunidad en México y dijo sí. Le exigió la creación de una comisión de verdad para México por toda la situación, crisis de violación de derechos humanos, y dijo sí. Y no se ha creado a la fecha y le han pedido una reunión al presidente para poder ver en qué va ese compromiso que se hizo con la ciudadanía, y no hay respuesta de la ciudadanía, no hay esa reunión, ni siquiera una reunión con el presidente de la República para ver cuál es el estado que guarda ese compromiso que se generó y digamos, no está ese movimiento que haga exigible ese derecho, ¿no? Y lo otro que me parece importantísimo y que es un buen punto, digo, hablando de un evento organizado por una universidad, hablando de México, hay una carencia de academia en materia de derechos humanos. Si uno mira a las universidades en el país, es difícil encontrar esa academia de derechos humanos, ¿no? Y ojo, hay universidades que tienen una maestría en derechos humanos, y voy a decirlo tal cual, la maestría de derechos humanos de la Ibero. Bueno, quien da clases en esa maestría no produce nada, ¿no? Se basa o da clases, pero no hay eso, no hay producción de literatura en materia de derechos humanos creada desde acá, ¿no? Si uno ve, y para esta charla me di a la labor de revisar y entré a la División de Estudios Jurídicos del CIDE, por ejemplo. La producción es de 2016, 2017, no hay nada en 2018, 2019 algo, 2020 definitivamente no, obviamente la pandemia generó ahí estragos, pero no hay esa producción. Es increíble también, y eso de nuevo me parece que si la ciudadanía no exige sus derechos o es difícil que crean las instituciones porque también no se da esa generación de conocimiento. Obviamente hay ciertos niveles de la producción de lo que se podría generar en la academia, ¿no? Pero el que le llegue a la gente no existe tampoco ahí, ¿no? Bien, gracias, Fabián. Bueno, lamento observar que ya nos hemos agotado el tiempo que hemos dedicado para este evento y tenemos varias preguntas todavía, pero para mí es simplemente una evidencia que hemos empezado una conversación, no que terminamos ahora. Y que hay que conversar mucho para avanzar estos temas. Pero antes de terminar en todo, aun si estamos pocos minutos después del final, quiero dejarles con una última pregunta muy precisa. Quizás hay unos jóvenes en el público hoy que están participando o que en el futuro van a escuchar la registración de nuestras discusiones esta noche. Y para ellos, ustedes que han ya hecho un camino bastante largo profesional en derechos humanos, ¿cuál sería un consejo que dejarían para un joven que quería comprometerse con el futuro de la protección de derechos humanos en México? El mío sería que no se desalienten, que lo hagan, que lo que necesitamos es compromiso, que entre más nos podamos sumar a esta lucha, que creamos en esto, que trabajemos por esto, pues aquí les esperamos, los estamos esperando. Gracias. Salvador. Yo voy a repetir un consejo que me dio una abogada venezolana en algún momento, que es, tienes que generar una tolerancia a la frustración increíble, porque trabajar por los derechos humanos es como subir una escalera de arena donde das 3 pasos para atrás y 1 para adelante. Entonces siempre como el impulso tiene que ser la indignación y la empatía con las personas para quienes trabajamos y nunca buscar el reconocimiento. Ok, Docia.
Wow, bueno, me adhiero a todo lo que ha dicho Regina y Salvador. Recordar que no es una tarea fácil, pero que vale la pena estar al lado de la dignidad humana, de acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad, a las personas más desprotegidas, vale la pena. Muy bien. Y Fabián. Sí, gracias. Pues yo diría, y es algo que creo que me enseñó Notre Dame, yo lo voy a decir así, ¿no? Me parece que es compromiso, ¿no? No quiere decir que no sea lo que también dice Regina, Salvador, Docia, lo comparto muchísimo. Indignación, yo creo, ¿no? El tema de la empatía con las víctimas, pero al final yo creo que es un compromiso, es una labor de alguna forma que creo que nos correspondería a todos, ¿no? Que cuando uno vea una situación de injusticia, pues alce la voz, ¿no? Y ese compromiso yo creo que, pues sí, de nuevo es parte de mi formación y que me dio la Universidad de Notre Dame. Pero lo otro que les diría es, pues vean justamente a esos colegas que están ahí, ¿no? A Regina, a Salvador, a Docia, ¿no? Que son gente que yo también admiro muchísimo y son creo que las cuestiones positivas que hay también en esto, y eso es lo que iba a decir, ¿no? La labor que está haciendo Salvador me parece increíble desde una institución gubernamental, ¿no? La labor que hace Regina me parece justo de eso. Yo critico el tema de derechos humanos desde el Poder Judicial, pero creo que ahí hay alguien, ¿no? Y es Regina quien está también tratando de hacer y darle la vuelta y cambiar, yo creo que la institución en materia de derechos humanos. Y Docia, pues desde la labor de la academia, me parece que está ahí su compromiso y el trabajo diario, y la conozco desde hace años, ¿no? Trabajando desde la Academia de Derechos Humanos. Entonces están ahí los diversos sectores, ¿no? Las instituciones gubernamentales, la ciudadanía. Yo creo que hay que fijarse en eso, verse en un espejo, y creo que ahí podemos estar, y como dicen, el compromiso, porque hace falta un buen trecho de recorrer, y como dices, Paolo, que esto sea una primera iniciativa como para seguir dialogando, ¿no? Y justamente jalar a más gente a este lado a trabajar en pro de los derechos humanos. Gracias, Fabián. Y agradezco todo, la participación de todos ustedes cuatro. Ha sido muy, muy interesante e importante, y realmente es un placer simplemente verles y escuchar de su trabajo en estos años desde cuando dejaron a Notre Dame, y les invito a volver después de la pandemia a encontrarnos nuevamente aquí en South Bend. Pero para hoy les dejo con buenas noches y gracias. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor.